El Señor Jesucristo les bendiga ricamente en esta hora de la noche, cuando estamos ya comenzando un nuevo programa de Unidos en Oración. Le damos gracias al Señor Jesucristo por concedernos este privilegio de poder llegar a ustedes a través de este espacio de meditación, espacio de oración, de reflexión y de meditar también en lo que respecta a la palabra del Señor. Le damos la más cordial bienvenida al Espíritu Santo que está en nuestro medio y estamos confiando que Él pueda tomar el control total y absoluto de este programa y todos podamos ser ricamente bendecidos. Vamos a estar haciendo una oración al Señor. Vamos a pedirle que Él tome el control de este espacio, de este programa, y de acuerdo o conforme a las necesidades del pueblo de Dios podamos recibir de parte del Señor lo que necesitamos o lo que el pueblo del Señor necesita, entendiendo que hay mucha necesidad en este tiempo, donde podemos ver, podemos palpar, contemplar tantos acontecimientos que se están creando, amén, a través del mundo. Pero dentro de todos estos acontecimientos, dentro de todos estos movimientos, tenemos que echar de ver nosotros que hay profecías que Dios nos envió a través de un profeta en la edad final y que es imposible que no se cumplan. Tienen que venir a cumplimiento porque es palabra del Señor. Pudimos ver, por ejemplo, el día de ayer, este gran y tremendo apagón, amén, que fue nada más y nada menos que el cumplimiento de la profecía de nuestro amado profeta, cuando él habló acerca de los apagones. Y esto afectó grandemente a toda España y algunos otros países europeos, y eso nos anima a pensar, nos anima a pensar y a reflexionar de que estamos viviendo en un tiempo muy tremendo, en la culminación de los tiempos, la culminación de los tiempos. Este es un tiempo glorioso, amén, un tiempo glorioso donde el tiempo se funde con la eternidad. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo, donde el tiempo se junta o se funde con la eternidad. Así que, hermano, si nosotros pensamos eso así y lo podemos ver así, de esa manera, eso nos tendría que llevar
a una profunda meditación, a una profunda meditación en lo que respecta a la palabra del Señor. Y eso tendría que estremecernos como creyentes, tendría que estremecernos, porque sabemos que el tiempo está cerca. Sabemos que el tiempo está a la mano. Entonces, cuando vemos el cumplimiento de todo esto, de todos estos movimientos, estos acontecimientos y todas estas cosas, estos sismos, estos terremotos, estos rumores de guerra y toda esta cosa que nosotros estamos viendo y estamos viviendo en este tiempo hoy, eso tendría que estremecernos y llevarnos a una meditación profunda en lo que respecta al rapto, en lo que respecta a nuestra salida de esta tierra. El Señor Jesucristo prometió venir por nosotros. Y yo estoy creyendo eso firmemente, hermano, que este es el tiempo preciso y exacto de lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo 24. Así que, hermanos queridos, hermanos amados, conectados en esta hora, yo les insto, en el nombre de Jesucristo, a que podamos reflexionar. Vamos a tomar un tema en esta noche, vamos a tomar un tema. Hoy no tendremos alabanza. Hoy no tendremos alabanza por fuerza mayor. Nuestro hermano que ayuda en la parte técnica no pudo estar presente en el programa. Por eso lo estamos haciendo de este modo. Amén. Lo estamos haciendo de este modo. Así que estamos contentos de todas maneras. Amén. Felices y agradecidos del Señor, porque Él siempre nos da una salida. Amén. Él siempre nos da una salida y siempre está ahí para bendecirnos. Siempre está ahí para bendecirnos. Así que vamos a meditar por unos minutos, una media hora tal vez, no sé, en un tema, a ver, que tiene mucho que ver con la iglesia. O sea, ¿qué es la iglesia realmente? ¿Qué significa la iglesia? ¿Y qué papel desempeña la iglesia en este tiempo? ¿Qué papel desempeña la iglesia en el tiempo final? En el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Así que, hermanos preciosos, hermanos queridos, vamos a tomar este tema, vamos a hacer una pequeña oración en esta hora, vamos a rogarle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que tome el control de este programa de Unidos en Oración. Y a medida que vamos avanzando con otro tema, si usted tiene un sentir en su corazón, una petición de oración, puede ponerla ahí, puede escribirla ahí. Nosotros estaremos acá orando por esa petición y esperándole al Señor, amén, que Él pueda ayudarnos y pueda bendecirnos de una manera sobrenatural. Amén, una manera sobrenatural. Así que Dios les bendiga grandemente y ricamente, amén. Y vamos a estar pidiendo al Señor que Él tome el control total de este espacio y podamos meditar, como les dije anteriormente, en este tema del cual vamos a hablar, amén, del cual vamos a hablar. Lleva por título la simiente, amén, la siempre presente agua proveniente de la roca. La siempre presente agua proveniente de la roca. Ese es el tema predicado el 23 de julio de 1961. Amén. Servicio en la mañana en Jeffersonville, Indiana. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tome el control de este espacio, de este programa, y que sea el Espíritu Santo bendiciéndonos y fortaleciéndonos también, amén, en nuestra fe, en nuestro caminar, en nuestro avanzar, porque este es un avanzar. Esto no es un retroceso, no es un estancamiento. Él no nos llamó a eso, Él nos llamó a avanzar. Amén, avanzar.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Manuel. Dios le bendiga, hermano, por esa acotación. Amén. Se ve bien y se oye bien. Gracias, hermano. Amén. Estamos contentos por eso. Y vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos ahí donde usted está. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dirija. Amén. En esta hora. Padre Celestial, en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo, te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, tener este espacio, Señor, de meditación, de reflexión. Padre, este espacio de profunda meditación en tu palabra, conociendo los tiempos que nos ha tocado vivir, Padre, tiempos conflictivos, tiempos angustiosos, tiempos, Señor, de grandes batallas y de grandes luchas. Pero como dijo tu siervo, el profeta, este es el tiempo más glorioso, Señor, y más glorioso que le ha tocado vivir a la iglesia. Desde que comenzó tu iglesia, desde que se fundó en el día de Pentecostés, Señor, desde el día que se fundó en Pentecostés, nunca ha habido un tiempo más glorioso que este, donde el tiempo se funde con la eternidad. Estamos entrando en la eternidad, estamos entrando, Padre, estamos entrando. Y yo quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias por permitirme ser parte de este grupo de redimidos por tu sangre. Y también mis hermanos en la conexión, Padre, por ser parte de este remanente elegido. Toda la gloria y la alabanza sean dadas a ti, y te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos ayude, Señor, para poder meditar durante este tiempo que tú nos permites, poder meditar, Señor, en tu palabra. Si hay algo que tu iglesia necesita, Padre, si hay algo que tu remanente, tu novia necesita, es tu palabra. Porque ella nos fortalece, nos posesiona, nos perfecciona, nos permite conocerte más, nos permite conocerte de más cerca, Señor. Así que, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que nos ayudes para poder meditar profundamente en esta noche en lo que respecta a tu palabra y lo que tú nos vas a ministrar, lo que tú vas a hablar a través de este vaso. Y tú bendigas a mis hermanos en la conexión, los bendigas ricamente, Padre, a cada uno de ellos, mi Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, toda alabanza, toda adoración, Padre, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, esperamos en ti. Amén. Amén. Voy a leer una escritura acá en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 17, si usted tiene su Biblia o si no, limítese a escuchar solamente. Amén. Capítulo 17 del libro de Éxodo, y desde el verso 5 al verso 7. Amén. Desde el verso 5 al verso 7, ahí vamos a leer para poner un fundamento a lo que vamos a conversar, a platicar en esta noche. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán aguas de ellas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel.
y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Que Dios añada sus gloriosas bendiciones a la lectura de su palabra. Y como les prometí, vamos a entrar en este tema. Amén. Hasta donde Él nos permita llegar, por causa del tiempo. Amén. Sabemos que Israel, vamos a ver lo que un profeta nos dice. Sabemos que Israel siempre ha sido un ejemplo histórico de la iglesia. Israel representa la iglesia. Porque Israel era el pueblo de Dios hasta que ellos salieron de Egipto. Es decir, mientras ellos estaban en Egipto, ellos no eran la iglesia. Ellos eran el pueblo de Dios. Y Dios lidiaba con ellos como pueblo, como un grupo, pero no como iglesia. No como iglesia. Porque la palabra iglesia significa separación. Separados, separados para entrar en servicio. Entonces ellos, mientras estuvieron en Egipto, ellos eran el pueblo de Dios, y Dios lidiaba con ellos como pueblo. Ahora miren, porque Israel era el pueblo de Dios hasta que ellos salieron de Egipto. Y entonces fueron la iglesia. Amén. Entonces fueron la iglesia. Porque ellos estaban separados del resto del mundo. Ve que ellos, mientras perseveraron 400 años, hermano, 400 años, perseveraron en Egipto, viviendo la vida como ellos querían. Como ellos querían. No había una regla, no había métodos. No, ellos vivían la vida. Hermano, mire, el profeta dice que ellos comían cordero. Ellos comían cordero en Egipto. Pero ellos preparaban el cordero a la manera de ellos, con ajo, con puerro, con cebolla, bien condimentado. Y por 400 años se lo comieron de esa forma. Por 400 años ellos participaron del cordero, pero a la manera como ellos querían, o sea, como a ellos les placía. Ahora, después de 400 años de esclavitud, después de 400 años siendo el pueblo de Dios y Dios lidiando con ellos como pueblo, después de 400 años, Dios le envía un libertador. Dios le envía un libertador. Y ese libertador, que fue Moisés, les trajo la receta. Les trajo la receta de cómo debían comer el cordero. Una vez que este profeta es introducido a Egipto, porque Dios lo comisionó en la zarza. Usted sabe, Dios lo comisionó en la zarza. Cuando se le apareció en la zarza, en lo sobrenatural. Se le apareció en lo sobrenatural y habló con él. Y le dijo, he oído el clamor de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo. Y he descendido para librarlos. Capte esto, mire. Y he descendido para librarlos. Y lo que sigue va a sonar como una paradoja, mire. Pero te estoy enviando a ti. ¿Ve? Pero te estoy enviando a ti. Dios bajó para librarlo él. Él iba a librar al pueblo. Pero le está diciendo a Moisés, pero te estoy enviando a ti. ¿Ve? Te estoy enviando a ti. Sabemos por la escritura, por los registros, por lo que hemos leído, que Moisés era el indicado para ir. Usted sabe que él hermano, estuvo 40 años en Egipto, 40 años. Y él fue criado por la hija de Faraón. Con todas las comodidades de Egipto, con toda la ciencia, con toda, hermano,
la tecnología, por decir de una forma, de lo que era Egipto. Él aprendió el idioma egipcio. Él se vestía como un egipcio. Su acento seguramente era como un egipcio. Pero por dentro, por sus venas, corría sangre hebrea. Por sus venas corría sangre hebrea. Él no era un egipcio, pero aparentemente lo era. Recuerde que él sería el próximo faraón. Era candidato a ser el próximo faraón, hermano. El próximo faraón. Entonces, hermano, 40 años, y llegó el día, porque ya se había cumplido, hermano, el tiempo de los 400 años. De los 400 años. Se había cumplido el periodo de tiempo que Dios había dicho que ellos estarían en cautiverio, que estarían ahí, hermano, siendo azotados por el látigo de Faraón. 400 años, hermano, tremendo esto. Sin visitación. Dios no los visitó en 400 años, hermano. En 400 años sufriendo, padeciendo. El látigo. Últimamente la faena se puso más pesada, más dura la faena. Porque el pueblo estaba creciendo. Y este faraón le endureció el trabajo para que no siguieran multiplicándose. Usted sabe, usted entiende. Para que no siguieran multiplicándose, les multiplicó el trabajo. Pero llegó el momento, el tiempo, Dios despertó, hermano. Porque Él se acordó, dice, he oído el clamor de mi pueblo. Él recordó que había hecho una promesa, hermano. Dios recordó que había hecho una promesa. Y ya había pasado el tiempo. Entonces era tiempo de sacar a ese hombre llamado Moisés, sacarlo de Egipto. Dios tenía que sacarlo, porque Él tenía que vaciarlo. Él tenía que transformarlo. Él tenía que hermano, no sé, ponerlo en condiciones para que él pudiera ser usado por Dios, hermano, de la forma como él estaba. Así, de esa manera, él no podía ser usado por Dios, no podía, porque tenía que haber una separación, ¿ves? Tenía que haber una separación. Ahora Dios tenía en su corazón que ese pueblo que estaba en esclavitud, que era su pueblo amado, la niña de sus ojos, hermano, él tenía en su mente, en sus pensamientos, en su anticipado conocimiento, él tenía, hermano, el bosquejo acá, ¿cierto? Que ellos tendrían que ser la iglesia del Señor. Ellos serían la iglesia del Señor. Pero para eso él tenía que preparar su líder. Él tenía que preparar su líder, el que los iba a sacar. El que los iba a sacar de Egipto. Y no podía usarlo. ¿Ve? Ahora el hermano Branham dice que Moisés sabía que él sería el libertador. Él sabía eso. Y él sabía que él había nacido para ser un libertador. Sabía eso. Él sabía que había nacido para ser un libertador. Entonces, ¿qué sucedió? A los 40 años, habían dos riñendo. Un hebreo y un egipcio estaban riñendo. Y el egipcio llevaba la ventaja. Entonces Moisés vio la escena. Y como vio que el egipcio tenía la ventaja sobre su hermano, él tomó al egipcio y lo mató. Para vengar a su hermano. Lo mató. Hermano, porque él se tomó de esa autoridad, con la autoridad que él tenía, candidato a ser el próximo faraón. ¿Qué sucedió, hermano? Al día siguiente, habían otros riñendo, él quiso hacer lo mismo. Entonces el egipcio le dijo, ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Quieres también matarme como mataste ayer al egipcio? Y eso le infundió temor. Hermano, todo eso era el plan perfecto de Dios, el plan perfecto. Hermano, porque Dios es un Dios paradójico. Él sabe cómo actuar, Él sabe cómo hablar, Él sabe cómo ministrar, hermano. Él conoce el corazón de la gente, Él conoce el corazón suyo, el corazón mío. Él sabe cómo ministrarle a usted, cómo hablarle a usted, cómo dirigirse a usted, de qué manera, de acuerdo a la condición que usted está, en el proceso que usted está envuelto, porque usted está envuelto en un proceso. Y Dios conoce ese proceso y Él sabe por qué usted está envuelto en ese proceso. Dios sabe eso, Dios conoce eso. ¿Ve?
Entonces llegó el momento que tenía que Moisés salir de ahí, hermano, porque Dios tenía que usarlo, pero faltaban 40 años todavía. El pueblo todavía tenía que estar 40 años más, mientras Dios vaciaba a este líder. En 40 años Dios vació a este líder, lo vació completamente. Y cuando Dios vio que este hombre ya no tenía nada de Egipto, ni la caminada de Egipto, ni la vestimenta de Egipto, ni el acento de Egipto, amén, después de 40 años, entonces Dios se le aparece en una zarza. Dios se le aparece en una zarza y le llama la atención a Moisés. Y de ahí parte todo el movimiento. Hermano, recuerde que Moisés huyó de Egipto siendo un homicida. Entonces en Egipto lo solicitaban por homicidio. Habían pasado 40 años, pero estaba el registro. Por eso que él dijo: Señor, yo no puedo ir a Egipto. Yo soy un hombre tardo para hablar, soy tartamudo, me cuesta hablar. ¿Por qué no mandas a Aarón? Pero Dios le dijo: pero yo te estoy mandando a ti. Después que fue comisionado en la zarza ardiente, él fue comisionado por Dios, porque Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Quita el calzado, Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Moisés fue humilde, él se sacó el calzado, porque Dios tenía que ministrarle. Hermano, hay cosas que tenemos que sacar nosotros, hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos, porque Dios quiere ministrarnos. Él quiere ministrarnos. Hay cosas que tenemos que sacar, hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos, porque Él nos quiere hablar, Él nos quiere ministrar. Entonces Moisés se sacó el calzado, se sacó la sandalia, y Dios comenzó a hablar con Moisés. Una vez que él obedeció, entonces Dios comenzó a hablar con él, comenzó a ministrarle y a decirle: se han cumplido los años y yo he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos, pero te estoy enviando a ti. Se había cumplido el tiempo, hermano. ¿Ven? Entonces ahora mire, sigamos un poquito con la lectura. Y entonces, una vez que ellos se separaron, pero antes de eso, hermano, ellos tenían que comer la Pascua. Antes de que hubiera una separación, ellos tuvieron que comer la Pascua, porque comer la Pascua significa cenar con Dios. Ellos habían comido cordero por 400 años. Y lo habían comido a la manera de ellos. Pero ahora entra un profeta, entra su líder, entra su libertador, Moisés, con todas las señales, frente a Faraón. Y Dios dándole la victoria en ese periodo de tiempo que él estuvo ahí, hablando con Faraón. Entonces ahora él le trae la receta de cómo comer el cordero. Si eso no nos habla, si eso no nos dice algo, hermano, en nuestra trayectoria, antes de conocer este glorioso mensaje, al menos por mi parte, y muchos creyentes más que fueron sacados de los sistemas nominales, hermano, nosotros comíamos, porque la palabra tipifica el cordero, la palabra siempre ha sido la palabra. Pero nuestros líderes nos daban a comer el cordero de acuerdo a la receta que ellos tenían, y estaban lejos de la receta de Dios, hermano, lejos. Porque todavía no había venido un profeta a nuestras vidas. El profeta había venido, pero no había venido a nuestras vidas. Hasta que supimos la verdad y nos dimos cuenta que por años, comimos cordero, pero lo comimos a la manera de nosotros, como nuestros líderes nos enseñaron a comer el cordero. Pero cuando viene ahora este profeta, William Branham, enviado de Dios, como el mensajero, séptimo mensajero terrenal,
a la Odisea. Y Él nos trae ahora la receta de cómo comer este cordero. Recuerde usted, hermano, que cuando ellos estaban comiendo la Pascua, y la receta del líder le dijo con hierbas amargas, con intestinos, hermano, con todo. No tenían que dejar nada, no, todo, tenían que comer todo. Eso les produjo fortaleza, sanidad divina. Ellos fueron sanados, hermano, fueron sanados. Quizás habían ancianos encorvados, así encorvaditos, y comieron el cordero y se enderezaron. Se les enderezó su espalda, se fortalecieron, hermano, porque ellos tenían que salir a un desierto para hacer la iglesia del Señor. Tenían que salir a un desierto para hacer la iglesia del Señor. Porque ellos se separaron automáticamente, ellos se apartaron 100%. Ninguna costumbre egipcia, absolutamente. Pero sigamos con esto, miren. Y entonces fueron la iglesia de Dios, porque ellos estaban separados del resto del mundo, separados. Ellos estaban separados del resto del mundo. Y cuando nosotros, hermanos preciosos, hermanos queridos y hermanitas, y cuando nosotros estamos separados del resto del mundo, entonces llegamos a ser la iglesia. Oh, bendito sea Dios, hermano. Separados del resto del mundo, entonces llegamos a ser la iglesia. Recuerde, hermano, que cuando Dios llamó a Abraham, nuestro padre de la fe, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. El padre de Abraham era pagano. Y Moisés, por ende, tendría que haber sido pagano, porque era el hijo y ellos andaban juntos siempre. Pero dentro de Abraham había representación divina, había una simiente. Y Dios sabía que había una simiente dentro de ese varón. Entonces Dios no miró la condición, que fueron paganos, que fueron idólatras, que fuera acá, que fuera... No. Dios sabía que había en ese hombre, dentro de ese hombre, había simiente, representación divina. Tenía cómo responder al llamado de Dios. Y como él tenía cómo responder al llamado de Dios, entonces Dios le habló. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Ve? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios quería lidiar con Abraham, pero él se llevó a su papá, se llevó a su sobrino, se llevó parte de su parentela, en consecuencia que Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Tenía que haber una separación para que Dios pudiese lidiar con él y hablar con él y ministrarle. Tenía que haber una separación. Dios nunca ministró a Abraham, nunca lo bendijo, hasta que él se separó de su parentela. ¿Y cómo tuvo que hacerlo? Dios. ¿Cómo tuvo que hacerlo Dios? Hermano, porque Dios no puede faltar a su palabra, Él no puede fallar. El plan es perfecto, hermano. Si Él llamó a Abraham para que fuera el padre de la fe, Dios sabía que había un potencial dentro de él. Dios sabía que este hombre iba a responder, iba a saber responder al llamado de Dios. Pero se llevó a su papá y se llevó a su sobrino, se llevó parte de su parentela. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Llegó el momento de la discrepancia entre los pastores de Abraham y de Lot. Ellos estaban en una rencilla, en una pelea por causa de los pastos. Entonces viene Abraham y le dice a Lot, esto no puede ser. No puede haber rencilla entre nuestros pastores. Es tiempo de que nos separemos. ¿Ve? Dios tuvo que tomar esa forma
para que él se pudiera separar, porque su padre ya había muerto. Entonces ahora tenía que haber una separación entre él y su sobrino, para que Dios comenzara a bendecirlo, hermano. Y Dios comenzó a bendecirlo de la nada, hermano, de la nada, porque él le dio a elegir a Lot. Elige tú por dónde quieres ir. Elige tú por dónde quieres ir. Hermano, Lot eligió los valles fértiles. Los valles fértiles, porque sabía que en esos valles fértiles no faltaría el pasto para sus bestias. No morirían de sed ni de hambre. Y Abraham se quedó con el desierto, donde no había nada. Entonces, Dios de la nada comenzó a bendecir a Abraham, el padre de la fe. Era el tiempo de la separación. ¿Ve? El tiempo de la separación. No había otro tiempo. Era el tiempo, era el momento exacto y preciso, hermano, para Dios bendecir a Abraham. Entonces acá vemos también lo mismo. Y cuando nosotros, usted y yo, la iglesia o la novia, estamos separados del resto del mundo, entonces llegamos a ser la iglesia. Pero primero tiene que haber una separación para poder ser la iglesia del Señor. ¿Ven? Tiene que haber una separación. Y cuando nosotros estamos separados del resto del mundo, entonces llegamos a ser la iglesia. Y ahí es donde Dios nos puede ministrar. Ahí es donde Dios nos puede ministrar. Ahí es donde Dios nos puede ministrar. Cuando hay una separación, hermano, del mundo, una separación del mundo, un corte, tenemos que cortar. Porque de otra manera no podemos obtener la ministración del Señor, no podemos ser ministrados por Dios, no podemos ser bendecidos, ni visitados por Dios. Mientras no haya una separación, no podemos jactarnos de decir que somos la novia o que somos la iglesia del Señor, si no ha habido una separación en nosotros. ¿Ve? Y cuando nosotros, usted y yo, estamos separados del resto del mundo, entonces llegamos a ser la iglesia. Pero mientras estemos enredados, capte, mi hermano querido, capte esto. Pero mientras estemos enredados con el resto del mundo, entonces nosotros no estamos dentro de la iglesia. ¿Ves que es muy sencillo? Ni siquiera, hermano, ni siquiera es complicado, ni siquiera es complicado. Es un mandamiento que podemos cumplir. Hermano, es un mandamiento que podemos cumplir. Usted lo puede cumplir, yo lo puedo cumplir. Porque Él no nos puede mandar a hacer cosas que no podamos hacer. Él no puede hacer eso, hermano. Él no puede mandarnos a hacer cosas que no podemos hacer. No puedes. Él sabe que podemos. Hermano, Él sabe que podemos. Él sabe que podemos. Bendito sea el Señor. Él sabe que podemos. Ahora, si Él sabe que podemos, entonces nos dice: apartados del mundo, para que seáis mi iglesia. ¿Ve? Son cosas simples, cosas fáciles, hermano. Ni siquiera hay que complicarse la vida. ¿Ve? Miren, confío que eso penetre muy profundo, dice el profeta. Confío que eso penetre muy profundo y se ancle en su lugar donde debe anclarse. Esta palabra, hermano, tiene una meta, y esa meta es el alma. Ahí tiene que anclarse esta palabra. Y eso producirá el cambio. Hermano, cuando eso se ancla en el alma, en el almita suya, hermano, cuando eso se ancla, entonces eso produce el cambio. Usted no se da ni cuenta, hermano. Usted no se da ni cuenta, pero produce el cambio. Pero primero tiene que haber una separación. ¿Ve? Por eso el profeta dice, miren, confío que eso penetre muy profundo y se ancle en su lugar. Aleluya, se ancle en su lugar. ¿Ven? Nosotros no somos la iglesia hasta que estemos separados del mundo.
separarnos nosotros mismos. Dice su escritura, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Ese es el camino a seguir. Y ese es el mandato divino de Dios para ti y para mí. ¿Ve? Nosotros no somos la iglesia hasta que estemos separados del mundo. Separarnos nosotros mismos. Hermanos, separarnos nosotros mismos. Usted y yo tenemos que separarnos. Él no tiene que venir a separarnos. No, Él no tiene que hacerlo. Dios no tiene que hacerlo. Somos nosotros. El profeta dice, si Dios viniera y me sacara el mal genio, y me sacara esto, y me sacara esto otro, hermano, usted no ha vencido nada. Porque usted tiene que hacerlo. Usted, dice, su esposa se ha preparado. ¿Ve? Su esposa se ha preparado. ¿Ve? Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ese no es el trabajo de Dios que te tome a ti y que transforme tu vida así como Él quiere hacerla. No. Hermano, Él te dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío tú se lo rindes a Dios. Y cuando tú rindes ese libre albedrío a Dios, tú ya no tienes libre albedrío. No, ya no tienes libre albedrío. Ya no haces lo que quieres. No decides lo que quieres. No, porque ahora hay uno que decide por ti. Hay uno que decide por ti y ese es Dios. Porque rendiste el libre albedrío a Dios, a las manos de Dios, lo pusiste en el altar de Dios. ¿Ve? Entonces ahora Él, hermano, Él produce, dice su palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. ¿Ve? Nosotros no somos la iglesia hasta que estemos separados del mundo. Separarnos nosotros mismos. Salir de entre la gente inmunda. Salir. Separarnos nosotros mismos. Salir de entre la gente inmunda. No tener trato con ellos. Cáptelo. No tener trato con ellos. Y no ser participante de sus pecados tampoco. Y no ser participantes de sus pecados. No se unan con incrédulos, sino que sepárense de las cosas del mundo. Amén. No tenemos que tener parte con los incrédulos. Hermano, los jóvenes hebreos, cuando fueron deportados a Babilonia, los jóvenes hebreos, ellos eran jóvenes, hermano. Daniel, unos 14 años, 15 años, jóvenes, hermano, jóvenes. Pero ellos no hicieron alianza con los jóvenes hebreos, con los jóvenes babilónicos, quiero decir. Estos jóvenes, estos 4 hebreos, no hicieron alianza con los jóvenes babilónicos. Con jóvenes de su misma edad, podían haberlo hecho. Ni siquiera se contaminaron con la comida del rey, ni siquiera, porque Daniel le dijo, no nos des esta comida, no la queremos, manténnos con legumbres. Daniel sabía lo que hacía, el Espíritu Santo estaba en él sabía lo que hacía, y sabía lo que decía también. Y pruébanos de aquí a 10 días, y ve cuál de todos los semblantes está mejor, si el de ellos o el de nosotros. ¿Ve usted? Entonces ellos no hicieron alianza, ni siquiera se contaminaron con la comida del rey. Ellos no querían saber nada con las costumbres babilónicas. 70 años en cautiverio. 70 años en cautiverio. Hermano, ni siquiera estaban en el mismo reino. Estaban en el mismo reino, pero ni siquiera estaban en la misma ciudad, en el mismo lugar. Estaban separados. Pero con todo, ellos mantuvieron su integridad 70 años, hermano querido. 70 años mantuvieron su integridad y separaron por Dios, separaron. Hermano, ellos tenían que sacrificar holocausto a escondidas para no ser sorprendidos. ¿Ve? Pero ellos valientemente vivieron 70 años en el cautiverio sin contaminarse con las creencias babilónicas, con las costumbres babilónicas.
No, nada. No, ellos se mantuvieron firmes. Cuando vino la hora de la prueba, ellos se mantuvieron firmes, hermano, en su posición, en su postura, porque ellos sabían a qué Dios estaban sirviendo, sabían ellos a qué Dios estaban sirviendo, sabían. Y si eso no nos habla a nosotros, cuando nosotros sabemos a qué Dios estamos sirviendo, hermano, al infinito Dios, al poderoso Dios, al Dios que tiene, hermano, un poder ilimitado, hermano, al que creó los cielos y la tierra, el universo, hermano, los sistemas solares y todo lo que existe. A ese Dios estamos sirviendo nosotros. El mismo Dios que sirvió Daniel, ese mismo Dios es el Dios suyo y es el Dios mío. A ese mismo Dios estamos sirviendo nosotros. Y ese mismo Dios nos está demandando que nosotros tenemos que tener una separación de las cosas del mundo, hermanos, para poder ser la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y cuando Israel estaba en Egipto, capta esto, hermano querido, cuando Israel estaba en Egipto, ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo, no la iglesia, el pueblo de Dios. Y Dios lidiaba con ellos como pueblo. Y entonces cuando ellos fueron llamados a salir fuera, o tuvieron el éxodo, saliendo fuera, entonces ellos fueron llamados la iglesia. Porque fue entonces cuando se separaron ellos mismos del resto del mundo. Decididos, hermanos, decididos a entrar a la tierra prometida. Decididos a entrar a la tierra prometida. Amén. Con la fuerza que les brindó el Cordero Pascual que ellos comieron a la manera de Dios. Eso les produjo fuerza. Hermano, cuando nosotros comemos la palabra, no a la manera de la organización, no a la manera del sistema nominal, no. Cuando nosotros comemos el Cordero a la manera de Dios, conforme a la receta que Dios nos dio a través de un profeta, eso producirá sanidad divina, hermano, en tu cuerpo. Créelo, hermano, créelo. Eso producirá sanidad divina en tu cuerpo. Eso producirá un efecto poderoso. Y vas a experimentar el cambio. Hermano, vas a experimentar el cambio. ¿Cuándo? Cuando nosotros comencemos a comer el Cordero a la manera de Dios, con hierbas amargas. Será dulce a nuestra boca, pero amargará el vientre. Cuando tengan que venir las pruebas, las luchas, las presiones, los ataques, las embestidas del enemigo, eso producirá un efecto, hermano, en nuestras vidas, ¿cierto? Que si nosotros no estamos preparados con el Cordero, eso nos puede voltear. Y nos puede derivar, hermano, a otras costumbres, a una vida más fácil, a un caminar más fácil, a un caminar más liviano. Pero ese caminar fácil y ese caminar liviano no te va a llevar a la vida eterna. No te dará el pase, no tendrás el pase en tu mano para cruzar el río. Vas a cruzar el puente, pero no tendrás el boleto en tu mano y vas a ser rechazado. Así que Dios nos ayude, hermano, para tomar conciencia y reflexionar y reconocer nuestra posición en el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué fuimos llamados? Hermano, dice el profeta que fuimos llamados por elección. Elección, es decir, Dios nos eligió a nosotros para ser su novia en este tiempo del fin. Y nos sentimos orgullosos. Nos sentimos bendecidos de ser parte de esta novia. Y la mismísima palabra iglesia significa llamados a salir fuera. Éxodo, salir fuera. La palabra iglesia es llamados a salir fuera.
Cada uno de nosotros como cristianos ha tenido un éxodo en nuestra vida. Usted ha tenido un éxodo, usted tuvo un éxodo, yo tuve un éxodo. Cada uno de nosotros ha tenido un éxodo en nuestra vida. Tuvimos un tiempo cuando fuimos llamados a salir fuera de entre nuestros asociados. Llamados a salir fuera de entre la gente con la que una vez teníamos compañerismo. Y llegamos a ser gente diferente, para andar con un pueblo que actuaba de manera diferente y hablaba de manera diferente. Fue un éxodo en nuestra vida, un éxodo. Israel nos da un ejemplo muy bueno de cuando Dios los llamó a salir fuera. Ellos tuvieron un éxodo y salieron de entre la gente del mundo y llegaron a ser una nación separada para Dios, un pueblo adquirido por Dios. Ellos andaban bajo las sombras del propiciatorio. Ellos vivían y andaban por medio de la gran columna de fuego. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, capte eso. Ellos vivían y andaban por medio de la gran columna de fuego. Y Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra que Él les había prometido. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en ese éxodo, capten, ese éxodo, a ellos se les dio un líder espiritual. A ellos se les dio un líder espiritual. Un líder, el cual era Moisés. Un gran profeta ungido, que era un gran hombre. Él era un hombre piadoso. Él nació siendo un hombre piadoso. Dios lo llamó desde el vientre de su madre, aún antes de ese tiempo. Dios lo ordenó desde antes de la fundación del mundo para ser un líder para esa generación, para traer ese éxodo al pueblo. Pero capte usted lo que hemos estado hablando, lo que hemos venido analizando durante este espacio de tiempo que Dios nos ha concedido, de la manera como Dios lo hizo para que Moisés pudiese llegar a Egipto, hermano, donde él no quería ir, donde él nunca pensó que regresaría. Se le frustró, hermano, el plan de ser un libertador por la cuenta de él. Porque él quería ser un libertador. Él sabía que él era el libertador, pero él quería tomar la rienda. Él quería tomar la rienda. Él quería tomar la rienda. Pero ¿de quién sería la gloria? Si él hubiese sacado con la inteligencia militar y la preparación militar y la preparación científica y todos los conocimientos que él había obtenido por 40 años en Egipto, hermano, él estaba capacitado para sacar al pueblo de Israel con su fuerza. Él podía haberlo hecho, pero ¿de quién sería la gloria? ¿De quién sería la honra? ¿De Moisés? Pero Dios no iba a permitir eso, porque él dice: yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie. ¿Ve usted? Yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ve usted? Entonces, hermano, Dios tuvo que hacer que él se convirtiera en un asesino y matara a un egipcio. Y al día siguiente quiso hacer lo mismo, matar de nuevo al egipcio y defender a su hermano que estaba siendo hermano, atormentado. Pero el egipcio le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Quieres también matarme a mí como mataste ayer al otro egipcio? Y eso le infundió miedo, un terrible temor, y huyó al desierto. Ve que era el plan de Dios. Y Dios lo dejó correr por 40 años, hermano. Dios lo dejó correr por 40 años para sacarle todo lo egipcio de él, todo, absolutamente. Y una vez que ya estaba vaciado de todos los egipcios, él se le aparece. ¿Ve? Porque ese era el plan perfecto. De esa forma Dios tenía que hablar. De esa forma él tenía que hacerlo. Para que su plan, su programa, su proyecto pudiese tener eficacia. Así que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Pudiéramos hablar mucho más, el tiempo se nos va rápido, hermano. Pero vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias al Señor por esta escritura, esta palabra, esta meditación que nos ha permitido tener de este tremendo mensaje, la siempre presente agua proveniente de la roca. Y hay mucho más que extraer de esto, hermano, hay mucho más que extraer de esto. Quizás si Él nos permite, el próximo jueves, amén, cuando nos volvamos a encontrar a las 22 horas,
el próximo jueves quizás vuelva a tomar esto y tal vez podamos avanzar un poquito más con este tema, hermano, porque esto es tremendo, amén. Lo que Dios nos habla a través de un profeta, no son predicaciones propias de uno, no, nada, absolutamente, no estamos en la denominación, no, somos la iglesia del Dios viviente, somos su novia amada. Así que yo le invito para que tengamos un minuto de oración y luego vamos a ir a ver, amén, las peticiones, si es que hubiera alguna petición para orar por ellas y también, o si hubo un testimonio, una acción de gracia, lo que sea, vamos a atenderlo. Padre Celestial, te queremos dar infinitas gracias por esta palabra, por esta reflexión, por esta meditación que tú nos has permitido tener en esta noche, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú nos ayudes para poder tener esa fuerza sobrenatural que viene de parte tuya, Padre, para poder, Señor, experimentar en nosotros mismos una separación total de todo lo que es Egipto, de todo lo que es mundo, de todo lo que es pecado, Señor, de toda incredulidad, Padre mío, y poder volcar nuestros corazones a ti y caer rendido a tus plantas y decir, Señor, toma el control de mi vida. Gracias por mis hermanos conectados, bendizos a cada uno de ellos poderosamente, sana al enfermo, liberta al cautivo. Oh Dios eterno, te damos infinitas gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Amén, bendito sea Dios, hermano. Estamos acá entonces revisando si hay alguna petición de oración acá. Luego vamos a saludar a nuestros hermanos conectados. Amén. Y le damos gracias por estar apoyando nuestro programa. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hay una petición de oración. Mi hermana Karen Carvajal dice: Dios les bendiga. Pido la oración por el profesor de música de mi hijo llamado David, quien se encuentra gravemente en su salud. Amén. El profesor de Benjamín está gravemente enfermo. Amén. Muy afectado de su salud. Se llama David, el profesor de música. Oremos por este profesor de música. Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesucristo, oramos por don David, Señor, profesor de música de Benjamín. Amado Dios, estamos orando y clamando de todo corazón, Padre, y nos ponemos en el lugar de esta persona que está, Señor, siendo azotada por el diablo, por el enemigo, Señor, atormentando su carne, atormentando su vida. Padre, nosotros en este programa hemos orado, Señor, y hemos tenido respuesta. Han habido, Señor, testimonios, Señor, de oraciones respondidas, Padre Celestial, y ha sido de gran bendición para nosotros, Señor. Y yo te ruego por esta persona, David, maestro de música de Benjamín, yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de él, lo sanes, lo restaures completamente, Padre Celestial, completamente, Padre mío. Oh Señor Jesús, tú te puedas hacer presente, Señor, te hagas presente ahí, Señor, ahí en el lugar donde él está, Padre, en su gravedad, en su enfermedad, Señor. Oh Dios, él pueda comenzar a sentir alivio, Señor, restauración en su cuerpo, en sus tejidos y en todo su ser, Padre mío. Tengas tu misericordia de esta persona y sánalo, Señor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Aleluya. Amén. Creo que puede ser, hermano. No tengo ninguna duda que puede ser. Amén. Seguimos avanzando. Si hay otra petición, doy gracias a Dios y a mi hermano Gabriel Monsalve. Mi hermano, en el programa anterior, nuestro hermano Gabriel trajo una petición de oración por su nieto, amén, que estaba solicitando un empleo, y él dice: doy gracias a Dios por responder la oración, mi nieto encontró trabajo. Así que le damos toda la honra y la gloria y la alabanza a nuestro gran Dios. Amén. Gracias a Dios por eso. Gracias, hermano Gabriel, por poner este comentario de agradecimiento. Muchas gracias, hermano, por este testimonio. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Sigamos avanzando si hay alguna otra petición de oración. Mi hermano Julio César Briones, Dios le bendiga, hermano Julito. Amén. Gusto tenerlo acá.
Dice, Dios les bendiga, mis preciosos hermanos. Pido la oración porque estamos muy batallados como familia y Dios nos dé liberación. Amén, mi hermano Julito. Estaremos orando en este mismo momento por usted, por su esposa, amén, por su familia, para que Dios le conceda una total liberación y ustedes puedan respirar en su hogar esa paz genuina, ese gozo del Espíritu Santo, ese gozo que produce la palabra, que produce la presencia del Señor Padre. En el nombre de Jesucristo, presento la petición de mi hermano Julio. Señor, mi hermano Julio Briones, Señor, él está solicitando oración por su familia, por su hogar, Padre mío. Señor, para que tú puedas poner paz primeramente en sus corazones, Señor, paz en sus mentes, paz en sus vidas, Señor. Oh Padre, que ellos puedan tomar tu palabra cuando dice resistir al diablo y huirá de vosotros, Señor. Yo creo eso, yo creo con todo mi corazón, Padre, que al resistirlo huye, el enemigo huye, así que nuestros hermanos puedan resistir las presiones del enemigo, Padre, hasta que lo pongan en fuga. Oh Señor Jesús, porque así tiene que ser, es tu palabra y es tu promesa y tú no puedes fallar a ella, Padre. Yo oro por mi hermano Julito, por su esposa, por sus hijos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, que tú tomes el control total del hogar de nuestro hermano y tú le des una liberación completa, Padre mío Celestial. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano pueda tomar en fe tu palabra y en fe esta oración, Padre mío, que pueda ser eficaz, como lo dijo tu siervo, el apóstol Santiago. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Créalo solamente, hermano Julito. Dios le bendiga. Yo sé que Dios hará la obra. Amén. Aleluya. Sigamos avanzando, hermanos. Si hay otra petición de oración, me parece que no. Entonces vamos a saludar a nuestros hermanos que han estado con nosotros, conectados en esta hora. Amén, mi hermano Gabriel Monsalve con su esposa, mi hermana Carmencita Cañete. Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar apoyando. Dios les guarde, mi hermana Vivi Guillén, amén, del país de México, amén, Dios les bendiga, dice, grandemente a todos. Gracias, hermana, por sus bendiciones, amén. Gracias, hermano Gabriel, también por sus bendiciones. Amén. Seguimos avanzando. Bendito sea el nombre de Jesús. Por acá quedé. Ahí sí. Amén. Mi hermana Solángel Vargas, Dios le bendiga, hermana Solángel Vargas de la ciudad de Quillota. Dios le bendiga grandemente, hermanita. Amén. Mi hermano Manuel Jorquera, mi hermano va viajando en este minuto a Antofagasta. Que Dios tome el control de ese viaje. Estuvimos orando antes de que saliera. Así que yo creo que él va a llegar sin problema a su hogar. Amén. Gracias, hermanos, por tu bendición. Dios le bendiga, mi hermano Juan Alberto Carvajal Moreno. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermano Jorge Grac de San Felipe, hermano, Dios te bendiga, gracias por estar conectado con nosotros. Amén, la gracia de Dios sea contigo, hermano querido. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mi hermana Antonella González, allá en Temuco. Dios le bendiga, hermana Antonella, gracias por estar conectada con nosotros. La gracia de Dios sea contigo, hermanita. Amén, amén. A mi hermano Leonardo Arango, que me sale conectado acá, no sé de qué ciudad será o país. Dios le bendiga también grandemente en esta hora de la noche. También me sale conectado aquí mi hermano Marcelo Ponce, amén, de Constitución, mi hermano y amigo. Dios le bendiga grandemente en esta hora de la noche. Amén. Mi hermana Beatriz Cortés dice, buenas noches, pastor, muchas bendiciones para todos ustedes. Mi hermana Beatriz Cortés de la ciudad de Ovalle. Dios le bendiga grandemente, hermanita Beatriz. Gracias por estar conectada con nosotros. Amén. Seguimos avanzando, mi hermana Flor Rantul, Dios le bendiga. Ella dice, gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermana Flor Rantul, que es mi esposa. Dios la bendiga grandemente, amén. Mi hermano David Fernández Guerrero, Dios le bendiga a mi precioso hermano Juan Alberto Carvajal Moreno. Gracias, hermano David Fernández. Dios te siga bendiciendo en tu programa Alimento Espiritual. Un buen programa que sale al aire los días martes a las 20 horas. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias por estar con nosotros. Amén. Mi hermana Flor dice, tanto tenemos que agradecer a nuestro gran Dios. Eso es verdad. Amén. Mi hermana Vivi Guillén dice, les pido me recuerden en sus oraciones. Sí, mi hermana, de todas maneras la estaremos recordando en nuestras oraciones. Amén. Mi hermana Ruth Q, que es del lugar de México, dice, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gran shalom, mi hermano Juan Alberto Carvajal Moreno. Gracias, mi hermana Ruth Q. Dios le bendiga grandemente. Saludo a su esposo, a la congregación, a su familia. Amén. Mi hermana
Jennifer Vera, amén, de la Ciudad de la Cruz. Dios le bendiga, hermanita Jennifer. Gracias por estar conectada con nosotros. Amén. Ella dice, gracias Señor por esta palabra. Dios le bendiga, Pastor Juan. Gracias, hermana, gracias por sus bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí me sale conectado mi hermano Luis Manuel Cañete a Olivo de la Estacada. Dios te bendiga, hermano. Amén. Bendiciones para ti, para el pastor José Cañete y para la familia y congregación. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana Ruthku dice, aleluya. Amén. Sí, mi hermana Mía Crochet dice, yo soy la hermana Ruthku. Aleluya. Gracias, hermana, por estar conectada. Y que la gracia del Señor Jesucristo sobreabunde en cada uno de ustedes. Amén. Mientras vamos militando y caminando y avanzando en este caminar. Nos encontraremos, Dios mediante, el próximo jueves a las 22 horas, hora de Chile, para estar una vez más orando por las necesidades del pueblo de Dios y también atendiendo la palabra del Señor. Bendiciones de parte del Señor. Dios les bendiga.